Señoritas, señores estudiantes, bienvenidos a esta videoclase de la unidad 3 de la carrera de comunicación de nivelación en línea, cuyo tema es en el Ecuador, principales acontecimientos desde 1982. Luego les estaré formulando las preguntas pertinentes que corresponden al foro correspondiente. Se suelen describir a los años 80 como la década perdida de América Latina, tal como lo señalan los informes de la CEPAL. Eso se debía a que desde algún tiempo atrás la región venía arrastrando una crisis progresiva del modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. Lo que sucedió fue que desde 1974 aproximadamente el capitalismo avanzado experimentó una profunda crisis que afectó la producción y el consumismo a nivel mundial, lo que obviamente perjudicó a las economías latinoamericanas. En 1982, Ecuador y la región vivían una honda crisis económica que impactaría en el modelo de desarrollo hasta entonces aplicado, que se sentía caduco y había que superarlo, ¿no? La principal causa de la crisis de inicios de los 80 fue la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional e inmediatamente después de la elevación indiscriminada de las tasas de interés de la deuda externa y el simultáneo cese del flujo crediticio externo. Por otro lado, el factor que pesó en la crisis de los 80 fue la deuda externa, que había crecido en cantidades exorbitantes, de tal forma que a finales de la década de 1989, el país firmaba con el Fondo Monetario Internacional una carta de intención, desde donde se comprometía a reducir el 50% de la deuda externa a cambio de recibir un crédito de $137 millones. La economía ecuatoriana deja de crecer y se retrae, produciéndose desequilibrios característicos de los ciclos depresivos como inflación, desempleo y subocupación. En el gobierno de León Febres Cordero, 1984-1988, se libera el tipo de cambio y las tasas de interés y se entra definitivamente en el nuevo modelo de liberación de la economía y apertura del sector externo. A partir de este momento se implantaron en nuestro país las políticas macroeconómicas de ajuste, estabilización financiera y monetaria, ¿no? Siendo las directrices del Fondo Monetario Internacional, lo cual el Banco Mundial y los organismos internacionales exigían que para darse un crédito de sus cartas de intención ponían muchas condiciones a los gobiernos latinoamericanos para otorgar créditos y renegociar el monto de sus deudas externas. En 1982, la crisis económica a nivel latinoamericano impactó en Ecuador y desembocó en la subcretización, así como en constantes devaluaciones monetarias, lo que impidió una gran inestabilidad económica y sociopolítica que sirvió como telón de fondo a la actividad guerrillera del grupo Alfaro Vive Carajo. El intento de golpe de Taura en 1986 y la persecución sistemática a jóvenes ecuatorianos considerados subversivos como parte de una política represora de Estado que desató el gobierno de León Febres Cordero en el marco de una dictadura civil salpicada de constantes quebrantamientos a la Constitución. Las preguntas para el foro son las siguientes. Primera,
¿Cómo afectaron las medidas económicas de los gobiernos de esa década a la vida cotidiana de las familias ecuatorianas? Segunda, ¿conoce usted alguna historia familiar o local que refleje cómo se vivió esta etapa en su comunidad?